Vamos entonces a orar, entregar este tiempo en manos del Señor y pedir que Dios bendiga su palabra. Padre, queremos darte gracias porque a través de las páginas de Génesis estamos viendo todo desde el principio. Vemos tu hermosa creación, pero también vemos, Señor, la tragedia del pecado. Pero también vemos tus promesas cumplidas, el plan de redención llevándose a cabo poco a poco, en el que entendemos, Señor, que tú, Señor, en ese libro, en Génesis, muestras desde el principio, Señor, cómo trazaste un plan y lo has ido desarrollando a lo largo de la historia hasta que nosotros lo vimos culminado en la persona y obra de Jesucristo. Te pido, Señor, que nos permitas entender tu palabra, que podamos traer aplicaciones a nuestra vida de lo que leamos en el día de hoy, que tu palabra pueda ser puesta ante nuestros ojos y sembrada en nuestros corazones, y que podamos, Señor, traerla a nuestro día a día para que podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas que tu palabra traiga a nosotros. Ayúdanos, Señor, y bendice este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar con los versículos que vamos a estar leyendo en el día de hoy, me gustaría leer una frase del autor Jerry Bridges que dice así: no debemos malinterpretar la soberanía de Dios hasta el punto de convertir a las personas en meros títeres, ni tampoco debemos presionar la libertad del hombre hasta el punto de limitar la soberanía de Dios. Existen dos cosas que están claramente en la Biblia: la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Y el gran problema que todos tenemos es conciliarlas. Eso no lo han conseguido los teólogos en los últimos años, tampoco lo vamos a conseguir nosotros. Pero, por ejemplo, si yo les hablara de Judas, ¿ustedes piensan que Judas nació para traicionar a Jesús o que fue casualidad, a Judas le apeteció y tomó su propia decisión? Alguien tenía que traicionar a Jesús, alguien tenía que vender al Señor Jesucristo, alguien tenía que ser el instrumento dispuesto para que Jesús terminara en la cruz. Así que bajo lo que entendemos de la palabra, que incluso llama a Judas el hijo de perdición, y que Jesús dice que de los suyos ninguno se perdió excepto Judas, el hijo de perdición, y afirma para que la escritura se cumpliese, sabemos que la traición de Judas estaba dentro del plan soberano de Dios. Pero por otro lado, en ninguna parte hemos visto que Judas sea una marioneta. No vemos a Judas levantándose, yendo a traicionar a Jesús, pero él luchando en el camino: no quiero, pero algo me empuja. No, fue decisión de Judas empezar a seguir a Jesús cuando Jesús lo llamó. Fue decisión de Judas traicionar a Jesús. Fue decisión de Judas besar el rostro de Jesús. Fue decisión de Judas ahorcarse. Las dos cosas están en la Biblia y el peor error que podemos cometer es pelearnos para ver cuál es la verdad, porque las dos son verdad. Que nosotros no lo consigamos conciliar no significa que no sea cierto. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y a lo largo de nuestra vida y del relato bíblico eso queda reflejado. Y hoy empezamos esta porción de Génesis, donde vamos a seguir viendo la historia de Abraham, la historia de Sara, el nacimiento de Isaac, y vamos a ver eso, vamos a ver decisiones, vamos a ver consecuencias, pero detrás de esas decisiones y consecuencias vamos a ver un Dios soberano que usa todas esas decisiones y consecuencias para cumplir su plan. Nada es casualidad. Como cuando leíamos el martes, los hombres escogieron crucificar a Jesús, gritaron: crucifícale. Pero el libro de Hechos dice que eso pasó conforme el plan predeterminado por Dios. Dios es soberano, pero los hombres fueron responsables y son juzgados por esas acciones. Así que hoy vamos a ver un poco cómo sigue Génesis y nos daremos cuenta de eso. Dios es soberano y el hombre es responsable. Para situarnos, porque hemos tenido un jueves por medio de lapso, recuerden que Isaac acaba de nacer,
que nosotros empezamos el capítulo 21 de Génesis, estuvimos viendo de los versículos 1 al 7, y lo que veíamos ahí en el mensaje anterior es que todo lo que Dios promete lo cumple. Y que el texto empezaba diciéndonos que en el tiempo señalado por Dios, Dios visitó a Sara y Sara concibió a un hijo, y ese hijo es Isaac. Ahora, Isaac ha nacido, el hijo de la promesa ha llegado, pero debemos recordar que en el ambiente familiar no está solo Abraham, Sara, Isaac. Nosotros sabemos que capítulos anteriores hubo un percance. Sara tuvo la brillante idea de decirle a Abraham: yo no puedo concebir, mi matriz está seca, yo no puedo darte hijos, para que se cumpla la promesa de Dios, tengo aquí una esclava, tengo aquí a Agar, tengo aquí a la egipcia, tómala, acuéstate con ella y que ella conciba. Abraham no se lo pensó mucho, parece. Algunos dicen que Agar era bonita, otros dicen que Sara era pesada. Lo único que dice la Biblia es que Abraham hizo caso. Y Abraham se acostó con la egipcia y tuvo un hijo, al que llamaron Ismael. Así que en el panorama familiar, Isaac ha nacido. Pero Isaac ha nacido con un hermano ya. Isaac ha nacido y ahora nos encontramos a Abraham, nos encontramos a Sara, nos encontramos a Isaac, pero también nos encontramos a Agar, la madre del primogénito de Abraham. ¿Ok? Porque esa palabra es muy importante. Para nosotros quizá la primogenitura no tiene tanta importancia, pero en culturas antiguas, incluso en España tiempo atrás, el primogénito tenía peso. Miren, en el corazón de muchas personas siempre había el anhelo de que el primer hijo fuera varón. Porque se le cargaba una responsabilidad, porque en tu mente iba a dar seguimiento a la familia. ¿Por qué? Porque el apellido iba con él. El apellido de la hija se iba a perder con el esposo. Pero el apellido de familiar, el apellido del padre, se iba a conservar con el hijo. Además de eso, el hijo era como el otro hombre de la casa, y cualquier cosa que pasase con el padre, pues caía la responsabilidad en manos del hijo varón y primogénito. Así que un hijo varón y primogénito era muy importante en el contexto antiguo. Y el primogénito no es Isaac, el primogénito es Ismael. Ahora, terminamos en el versículo 7 y hoy empezamos con el versículo 8. Y el versículo 8 empieza con una fiesta. A todo el mundo le gusta una fiesta. Esto era el baby shower de la época. Génesis 21, versículo 8 dice: y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Quizá hoy en día el hecho de que un bebé ya no tome el pecho y pase a los potitos, a la papilla, a comer un poco más sólido, igual no se celebra. A mí al menos ninguna hermana me invitó a la fiesta del destete de su hijo. Yo creo que esto no es común. Pero ¿por qué en aquel tiempo era tan importante esa celebración? ¿Por qué en aquel tiempo, cuando un hijo destetaba, cuando un hijo ya empezaba a crecer un poquito más, eso se celebraba? Porque el índice de mortandad en aquella época era tan elevado que simplemente el hecho de que un bebé pasase los primeros años de vida era digno de celebrar. Ustedes deben entender que viven en un contexto donde que un niño nazca sano es lo normal y que un niño muera en el parto es lo raro. Pero no fue toda la vida así. Si tú vas años atrás, mujeres morían en el parto, muchas. Bebés morían en el parto. Otros bebés, a la mínima complicación en los primeros meses o semanas, morían. Yo, por ejemplo, que tenemos el caso de Tony y Ana con Chloe, que ha estado en una incubadora, que nació prematura, que ha tenido mascarilla de oxígeno, que ha tenido que alimentarse por sonda. Cuando yo veo eso pienso, gracias Señor, porque si Chloe nace hace 50 años, igual no estamos con el mismo gozo porque Chloe está con nosotros. Porque hubo un tiempo donde una mínima complicación no había cómo solucionarlo. Hubo un tiempo donde mujeres por un sangrado que no pudieron parar morían en el parto, desangradas muchísimas.
Entonces, el índice de mortandad en aquella época era muy elevado. También hay que decir que el índice de natalidad era muy grande. La gente no tenía un hijo, no tenía dos, tenía muchos hijos. Entonces, al tener un índice de mortandad tan grande, cuando un bebé pasaba los años que se consideraban de mayor riesgo, ¿no? Los primeros años donde el bebé está más delicado, donde cualquier cosa le puede pasar, cuando se veía que pasaba ese tiempo, se celebraba. Y cuando Isaac pasó ese tiempo, cuando fue destetado, Abraham hizo un gran banquete. Pero en medio de ese banquete, las cosas se empiezan a complicar. En el versículo 9 vamos a ver cómo llegan burlas sobre Isaac. Génesis 21, el versículo 9 dice: y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Así que están en una celebración. ¿Quién es el protagonista? Es Isaac. Acaba de ser destetado. Abraham ha hecho un gran banquete en abundancia, pero Sara ahora mira a un lado y ve a un niño que no tiene 3 años, que ya es un adolescente, burlándose de su hijo, burlándose de Isaac. ¿Por qué se estaría burlando? El texto no nos lo dice, pero posiblemente las burlas vayan por el tema de la primogenitura. Te guste o no, yo soy el primero de Abraham, yo soy el primogénito, yo soy tu hermano mayor. Y por ahí posiblemente las burlas estarían andando, es solo una especulación. La palabra que aparece aquí como burla es el mismo sentido que la que encontramos en Jueces, capítulo 16 y el versículo 25. Seguro que este texto les suena familiar. Y sucedió que cuando estaban alegres, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. Esa expresión que aparece ahí, llamad a Sansón y que nos divierta, es el mismo sentido de la burla que aparece en Génesis. Es el sentido de una actitud de tener a alguien y tú reírte de él, mofarte de él, con un sentimiento de arrogancia, con un sentimiento de prepotencia, con un sentimiento de superioridad. Y eso es lo que Sara se encuentra. Sara se encuentra a Ismael, el hijo de Agar, el hijo de su sierva, burlándose del hijo de sus entrañas, del hijo de la promesa, del hijo que nació por mandato divino, del hijo que nació por obra poderosa de Dios. Pero a Sara se le olvida algo, que Ismael está ahí por ella. Porque tenemos esa tendencia a olvidarnos de las cosas que hacemos. Tenemos esa tendencia a olvidar rápido nuestros pecados. Pero mira qué curioso es el hombre. El hombre olvida muy rápido los pecados que comete, pero olvida muy lento los pecados que otros cometen. Seguro que para Sara ya era agua pasada, tomó una decisión equivocada, le dijo a Abraham que se acueste con Agar, pero el niño es muy molesto. El niño es muy molesto, porque cuando me hacen a mí el pecado parece que duele más, que molesta más, que incomoda más, que pica más, que es más grave, que es más grande. ¿Te has dado cuenta que todo lo que nos hacen a nosotros es enorme? Y lo que hacemos nosotros era una broma, era inofensivo, era sin querer, no te lo tomes mal, pero yo siempre delicado. Hermano, dale la vuelta a la historia, sé muy duro con lo que tú le haces a otros y sé muy tolerante con lo que otros te hacen a ti. Vas a empezar a vivir mucho mejor si matas el orgullo. Porque lo que te lleva a ver lo tuyo como menos grave y lo de otros como una gran montaña es el pecado que más arruina vidas, el orgullo. El orgullo es eso lo que hace. El orgullo siempre nos llevará a justificarnos, a ver lo nuestro como algo menos grave, pero a entender todo lo que nos hacen los demás fruto de la maldad. ¿Te has dado cuenta? Él es malo, yo torpe. Él tiene mala intención, yo he sido necio. Él lo ha hecho para lastimar, yo lo he hecho sin querer. ¿Te has dado cuenta cómo somos, no? Siempre que alguien me lastima, yo me pongo en lo peor. No le caigo bien, lo hizo con mala intención. Siempre que lo hago yo, no te lo tomes mal si no tengo nada contra ti.
Con nosotros somos demasiado tiernos y con los demás somos demasiado exigentes. Y eso es fruto de que tenemos un pecado con el que debemos batallar y es el orgullo. Porque si yo fuera Sara y no fuera orgulloso, lo que tendría que entender es que eso son consecuencias de mis decisiones y tengo que tragar con Ismael y tolerar a Ismael y tengo que tratar bien a Ismael porque Ismael está ahí por mí, porque la egipcia no me pidió a mi marido. Yo tomé a una mujer que estaba bajo mi poder y le dije, acuéstate con mi marido. Y yo encima luego la pinché cuando se quedó embarazada, la molesté cuando se quedó embarazada hasta el punto que se hartó y se tuvo que ir. Pero Sara olvida muy rápido las cosas que hace. Sara olvida muy rápido las malas decisiones. Sara olvida muy rápido los golpes que le pega a la gente y simplemente se preocupa de lo que ahora le hacen a su hijo. Claro, lo que le pasa a Ismael no importa, porque no es mi hijo. Algo que me gusta de la Biblia es que nunca nos presenta a los hombres y las mujeres de Dios de una manera perfecta. A mí me encanta porque si yo escribiera un libro de historias, los disimularía mejor para que siempre queden como el gran protagonista, el gran héroe, el buen hombre, el que ha sufrido y le ha ido. Aquí son honestos, aquí los muestran con orgullo, los muestran necios. Los muestran con sus caídas, muestran a un David que cae en inmoralidad y no lo esconden, que trama matar al marido de Betsabé y no lo esconden. Pero es el hombre, es el hombre conforme al corazón de Dios, pero no lo podemos maquillar solo porque sea nuestro hermano. Es así. Y Sara, oye, esconde esto, no sé, dale una vuelta a la historia. No, Sara es así, Abraham es así, Agar es así. A mí me encanta. Porque un libro falso buscaría presentar a los héroes como mejores. Una de las cosas que me apasiona de la Biblia y que me hace entenderla, abrazarla, creerla cada día más, es que no esconde las cosas que todos esconderíamos para que la historia se viera mejor por nuestro lado. Es decir, si tú quieres presentar a Dios como bueno, como amoroso, tú no colocas la historia donde Dios le dice a un rey, ve a ese pueblo y mata a todos, madres, mujeres, hijos, bebés, que no quede nadie con cabeza. Oye, si yo quiero presentar a Dios bueno, ese capítulo me lo salto. Pongo la cruz, pongo la creación, pero yo no pongo eso, yo no pongo lo de Sodoma y Gomorra, yo no pongo lo de que porque mintieron con una herencia Ananías y Zafira, Dios los fulmina. Yo me ahorro ciertas cosas para que la gente mire a Dios y diga realmente todo es bueno y bondad. Sí, todo es bueno y bondad, pero la Biblia no esconde esos lados de Dios. Porque la Biblia no está para convencerte de que Dios te guste. La Biblia te dice, este es Dios. Y cuando tú presentas la verdad no se maquilla, la verdad no se disimula, la mentira se maquilla. A la mentira le ponemos adornos para que entre mejor. La verdad, esto es lo que es. Te guste o no, este es Dios, este es Abraham, esta es Sara, esta es la historia de la redención, te guste o no, es así. Y a mí eso en la Biblia particularmente me fascina. Así que Sara mira a un lado y se encuentra a Ismael burlándose de Isaac. Y ahora Sara trae otra petición. Cada vez que me imagino a Sara diciendo, Abraham, puedes venir, tenemos que hablar. Es que yo creo que la historia no ha cambiado tanto en unos miles de años. Me imagino a Abraham ya nervioso, ¿verdad? Porque si por lo que sea, de la nada, llega tu mujer con la cara cruzada, ¿no? Y te dice, ven que quiero hablar contigo. Ya vas tenso, ya vas nervioso. Es como cuando el pastor de la nada te llama al despacho. Hermano, cuando acabe el culto, venga que quiero hablar con usted. Tú ya no atiendes la prédica, por eso yo no lo digo antes del sermón. Yo lo engancho luego rápido y digo, ven que tengo que hablar contigo. Porque si les digo, cuando acabe el sermón, búscame que quiero hablarte de algo importante en el despacho, yo les veo la cara, no está escuchando, me está mirando y pensando, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿De qué se ha enterado? ¿Qué habré dicho? ¿Qué he comentado? ¿Qué le habrán contado? Entonces, hermanos, seamos prudentes también cuando decimos las cosas, porque si no, martirizamos a la gente. Pero ahora Sara quiere hablar con Abraham y le trae una petición. Los versículos 10 y 11. Dice así. Y dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo.
No creas que Abraham es un hombre que cede a los pedidos de Sara aplaudiendo, feliz, que son el mejor equipo, compenetrados, que piensan lo mismo en todo y que en todas las decisiones están unidos. No, Sara va a tomar una decisión, no la toma ella porque la mujer la tiene que tomar Abraham, pero Abraham no es capaz de decirle que no a Sara. Eso es como la falsa cabeza del hogar. ¿Sabían que hay familias donde hay una falsa cabeza? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que una falsa cabeza? En política a veces se le llama el hombre de paja. Es el que está en la foto, pero el que manda es el de atrás. Él solo en la cara. Hay familias que el hombre cuando está delante de la gente, cuando es aquí, está en la foto. Y incluso la mujer es capaz de decir, iremos, ¿verdad, amor? Y él, claro. Pero ese iremos, él ya conoce tanto a su mujer que sabe que como diga que no, va a tener pleito en casa, que como diga que no, va a tener discusión en casa. Y entonces, por no tener pleito y problema, la que toma la decisión es la mujer. Ese iremos, ¿verdad, amor? Es un grito en el oído de ese hombre de vamos o vamos. Hay falsos cabezas. Hay cabezas que aparentan ser cabeza en el hogar cuando realmente no lo son. En este caso, Abraham demuestra que no estaba satisfecho con la decisión. Sara se levanta, va a su marido, ve las burlas de Ismael y solo le dice una cosa, quiero a mi sierva y a su hijo Ismael, pero su hijo Ismael, recuerden todo el tiempo eso, tu primogénito, los quiero fuera de casa y por un solo motivo, porque Dios prometió un hijo, Dios prometió una herencia para ese hijo, Dios prometió un pacto con ese hijo y ese hijo ha llegado y no es Ismael, así que quiero a Ismael fuera. Pero la reacción de Abraham no es fácil, no es alegre, el texto lo dice. Abraham se angustió en gran manera y se angustió por un motivo, porque era su hijo. Seguramente si Abraham solo recibiera el pedido de expulsar a Agar, no pasaría lo mismo. Pero es un hijo. Es un hijo. Y esto nos enseña algo. La familia nos pesa mucho en el corazón. Si yo me llevo mal con un individuo del vecindario, casi no me afecta. Si yo tengo un problema con mi madre, me afecta en gran manera. Si alguien de internet me critica, no tengo problema. Si mi padre habla mal de mí, me afecta. Si una mujer cualquiera me insulta por la calle, no tengo problema. Si mi esposa se levanta contra mí, me afecta. Si otras iglesias me aborrecen, no tengo problema. Si mis hermanos con los que camino me traicionan, me duele mucho más. Cuanto más cercana es la persona para nosotros y más cuando es familia, las cosas pesan más. Por eso les recuerdo algo. Cuando se casan, usted no puede pretender que su marido o su esposa tome decisiones drásticas con su familia por satisfacerle a usted. Porque lo que usted siente por ellos no es lo mismo. Y usted obliga a su marido o a su mujer a separarse de seres que ama con todo su corazón. Y te digo una cosa. Alguien que te ama como una esposa y que te ama como un esposo nunca estará pidiéndote que rompas lazos con tu familia. Incluso soportará dificultades, tragará momentos incómodos, pero sabe el valor que tiene la familia y si te ama nunca te pedirá que rompas lazos con tu familia. Eso no lo hace alguien que te ama. No es una muestra de amor pedirte que abandones a los que amabas antes de que esa persona llegara a tu vida. O sea, tú llegas ahora que tengo 30 años y me pides que los que me cuidaron 25, la que me amamentó, la que me llevó a la escuela, los que me pagaron todo el colegio, los que me vestían, los que me alimentaban, los que me dieron techo, que los deje de lado porque tú has llegado y no cuadráis. Eso no lo hace el amor. El amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. Claro que hay muchas tensiones familiares, pero cuando hay amor por nuestro cónyuge, lucharemos para que esa relación familiar se vaya arreglando. Y te digo por la experiencia de situaciones pasadas, que cuando uno en vez de tomar esa actitud, toma la actitud de pagaré mal con bien,
Amaré aun cuando me rechacen. Trataré bien aunque me desprecien. Muchas veces acabas ganando su corazón. Eso es verdad. Pero hermanos, cuando se toca familia, las cosas duelen. Cuando se toca familia, las cosas duelen en gran manera. Y el texto dice que Abraham estaba angustiado en gran manera porque se trataba de su hijo. Pero yo quiero que vayamos, y esto lo haremos en ocasiones en Génesis, a leer un poco antes. En Génesis 16, del 4 al 6, miren lo que habíamos leído. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está en tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Es decir, no es la primera vez que hay pleito familiar aquí. Cuando Agar tiene a Ismael, empieza a mirar como con arrogancia a Sara, como diciendo: mira, la esposa está seca, la esclava ha dado hijos, y la empieza a mirar con arrogancia. Ahí Sara se le hace una herida enorme en el corazón, ¿y a quién va a reclamar? A Abraham. En ese caso, Abraham le dice: mira, es tu sierva, haz lo que tú quieras. Ok, bajo el permiso de Abraham, pero fruto de una mujer que lo agobia, Sara empieza a tratar mal a Agar y Agar dice: yo cojo mi maleta y me voy porque yo no tengo que aguantar esto. ¿Qué pasó en el camino? ¿Quién apareció en el camino de Agar? El Señor. El Señor obra de tal manera que le dice a Agar: vuelve, sujétate a tu señora, vete a casa. Ahora pasa algo parecido. Fiesta de Isaac porque es destetado. Ahora no es Agar la que mira con desprecio a Sara. Supongo que aprendió la lección, se sometió como dijo el Señor y ahora respeta a Sara. Pero ahora es Ismael el que se burla del hermano. ¿Qué vuelve a hacer Sara? Vuelve a ir a Abraham, otra vez molesta, otra vez enfadada, otra vez ña. Abraham ya no dice haz lo que tú quieras. Abraham le ha dicho: no, ahora lo haces tú. Quiero que tú los eches. Ahora es peor todavía. Y Abraham se angustia en gran manera. Como te digo, hermano, Sara no es escondida en la Escritura. No es puesta como la gran mujer brillante que todas deben imitar en todo. No, Sara tiene cosas que son imitables y veremos cosas que son imitables o ya las hemos visto. Pero también Sara obra de mal manera. No vas a encontrar en la iglesia a nadie que todo lo que haga sea imitable. No. ¿Tú crees que Abraham es un hombre de Dios? ¿Sí o no? ¿Todo lo que hizo Abraham es imitable? ¿Mentir sobre su esposa es imitable? No, ¿verdad? ¿David es un hombre de Dios? ¿Todo lo que hizo David es imitable? No. Pues no esperes que en este tiempo presente Dios ponga a alguien en tu vida, un maestro, un pastor, un hermano, que digas todo lo que hace, mira, habla, piensa es imitable. No. Porque si no lo fue Abraham, si no lo fue Isaac, si no lo fue David, si no lo fue Pablo. Eso te enseña una cosa la Escritura. No eleves a nadie a la estatura de Jesús, el único que nunca falla. El gran error que cometemos son las elevadas expectativas de esperar que gente en la iglesia viva 100% como Jesús. No, la gente de Cristo son discípulos, no son Cristo, son discípulos. ¿Sabes lo que es un discípulo? Una persona intentando ser como Él, pero no es Él. Estamos en un proceso de santificación, estamos en un camino en el que somos transformados y estamos llevando a eso, y gloria a Dios que cada día nos parecemos una gotita más a Él, pero no somos Él. Hermanos, no somos Cristo, Cristo está en nosotros, estamos en Él, pero no somos Él. Estamos siendo transformados para que nuestro carácter se conforme a Él, pero no somos Él. Entonces, cuando tu hermano te decepcione, cuando tu pastor te decepcione, cuando alguien de la iglesia te decepcione, perdona, soporta, ama, sé humilde.
Pero esas expectativas, bájalas a la realidad. El gran problema de muchas personas con la iglesia y los creyentes son expectativas irreales de lo que... El problema es que muchos buscan la iglesia de la gloria y los creyentes de la gloria hoy y no va a estar. Yo siempre le digo a algún hermano, pastor, me pasó esto con un hermano en la iglesia. Y digo, wow, y es creyente. Sí, pastor, es creyente y mira lo que ha hecho. Y digo, wow, siempre soy un poco exagerado porque cuando el drama es lo mío. ¿Y qué hacemos, pastor? Digo, ponernos en el espejo. ¿Cómo ponernos en el espejo? Ponte un momento ahí. ¿Has hecho tú algo que no le gusta a Dios y eres creyente? Sí. ¿O eres perfecto? No. Solo te duele porque te lo ha hecho a ti. Porque tú se lo haces a Dios cada día y no te veo tan preocupado. Pastor, yo soy creyente y mira lo que le he hecho a Dios hoy. No, pero vienes angustiado porque te lo han hecho a ti. Descubres hoy que tu hermano es un pecador redimido que está siendo santificado como tú. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo tratamos el asunto? La Biblia te lo dice. Perdónalo como Cristo te ha perdonado a ti. Pero eso se llama orgullo. Si es que el orgullo siempre va a aparecer, está en todos lados. Hermano, cuando te miras mucho en el espejo a ti mismo, te vuelves una persona más humilde. Pero mírate con realidad, no una falsa imagen de ti. Mírate de verdad. Y realmente vas a ser más tolerante con los demás. Hermano, tenemos una mujer que por segunda vez, movida por la rabia, le pide a su marido que actúe y expulse de la casa, no a la sierva esta vez, sino a la sierva y su primogénito. Pero ahora pasa algo, porque ¿quién tomó la decisión de echar a Agar? Sara. La decisión la tomó Sara, la mano que lo ejecuta será Abraham, pero la decisión la tomó Sara. ¿Quién tomó la decisión de echar a Ismael? Sara. Ahora te pregunto, ¿te parece buena decisión? ¿Sí o no? ¿Te parece una buena decisión? ¿Te parece una buena actitud? No. Entonces hemos visto la responsabilidad de Sara, ¿verdad? Sara y sus libres decisiones, ¿sí o no? ¿Y si te dijera que esas libres decisiones que a ninguno nos parecen bien y que a todos nos han parecido malas estaban dentro del plan y propósito de Dios porque Ismael y Isaac no podían caminar juntos? ¿A que no te gustó lo que ha hecho Sara? No, responsabilidad. Ella está mal. Pero ¿a qué sirve para que se cumpla una promesa? Sí, Ismael e Isaac no pueden caminar juntos. Dios va a usar la mala actitud de Sara para cumplir sus propósitos. Dios no pecó y a Dios no le gustó el pecado, pero Dios le va a decir ahora a Abraham, frena y hazle caso, porque esto es parte de mi plan. Mira lo que vamos a leer ahora, versículos 12 y 13. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención. Ay, esas palabras a mí me darían para discutir con Dios lo que me está diciendo ahora. Presta atención a todo lo que tu mujer te diga. Pero Señor, lo de Génesis, el problema no fue porque Adán escuchó a su mujer. Y ahora tengo que prestar atención a todo lo que mi mujer me diga. En Génesis una le dijo, come, comió y se lió. Ahora me dice, echa al hijo y se está liando. Pero mira lo que le dice ahora Dios. Porque por Isaac será llamada tu descendencia. Dios tenía un plan, ¿sí o no? Dios había prometido un hijo, ¿sí o no? Dios había prometido el hijo de la promesa, ¿sí o no? ¿Era Ismael? No. Las obras de vuestras manos por allí, mi obra por aquí. Esto nos puede hacer pensar en algo muy importante. Tú no puedes intentar juntar en tu salvación, en tu redención, las obras de tus manos y la obra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura más adelante, Ismael y Isaac son una comparación, una alegoría entre la ley y la fe y la promesa. Y algo que nos está diciendo Dios en esta separación es, no pueden ser obras del hombre y promesa de Dios. La salvación es del Señor.
No puede ser Ismael más Isaac. La promesa es con Isaac. No es lo que Dios hace y la mano que le echamos nosotros en el proceso. No es el hijo que Dios trae de manera sobrenatural, poderosa, majestuosa, y el hijo que los hombres vamos apañando para que se cumpla el plan de Dios. No. Tú no tenías que haber hecho nada. Tú no tenías que haber tomado a la sierva. Tú no tenías que ayudarme. La salvación es mía. Las promesas las cumplo. Soy todopoderoso. Génesis tiene enseñanzas profundas para nuestra vida. Y ahora Dios aparece a Abraham y le dice, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a lo que te está diciendo Sara, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Porque mira lo que le había dicho Sara en el versículo anterior. Porque el hijo de la sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y mira lo que le dice Dios, porque por Isaac será llamada tu descendencia. La herencia prometida por Dios era por el hijo de la promesa. Y lo que le ha dicho Sara, pero fruto del enfado, fruto de la rabia, fruto de lo que ha pasado es, quiero a ese fuera porque ese no es el de la promesa y la promesa de Dios era con Isaac. Y a pesar de que es fruto del enfado, fruto de la rabia, Dios para Abraham y le dice, tiene razón. Está enfadada, está desdichada, está como una moto por lo que ha pasado y está solo actuando por rabia, pero tiene razón. Mi promesa era con Isaac, nunca fue con Ismael. Pero Dios añade algo, porque la gracia de Dios es así de grande. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. La mayoría de teólogos aluden al hecho de que la cercanía a Abraham es el centro de las bendiciones en el antiguo pacto. Cuando alguien era parte del pueblo que descendía de Abraham, del pueblo de la promesa, todas las bendiciones del pacto de Dios en Abraham estaban con esas personas. Y por eso la mayoría aluden a que el hecho de que Ismael sea descendiente y primogénito de Abraham, a pesar de no ser el hijo de la promesa, hace que recaigan sobre él muchas bendiciones. Y todo puede ser, porque todos sabemos de dónde viene Ismael, todos sabemos a dónde ha llegado Ismael y todos sabemos que de alguna forma es un pueblo grande, es una gran nación, es poderosa, enemistado con el mundo entero prácticamente, no se lleva bien con mucha gente, pero son ricos a reventar, prósperos a reventar. Y parece que incluso en el medio del desierto ellos encuentran lo que no encuentra nadie en la selva amazónica. Dios dijo que a ese pueblo le iba a ir bien. Y Dios cumplió esa promesa. Otros hablan de otra gracia que llamamos la gracia común, que es el hecho de que porque alguien no sea creyente no significa que en cierta manera la gracia, la bondad de Dios esté sobre su vida. En este texto, por ejemplo, cuando nosotros miramos el mundo, ves un montón de gente con trabajo, un montón de gente que sale el sol sobre su cabeza, un montón de gente sana, un montón de gente con una familia bien estructurada, con hijos saludables. Eso es gracia común. No son salvos, pero Dios en su infinita bondad y misericordia es bueno con ellos. Pero en este texto yo no creo que sea gracia común, porque el texto afirma, lo hago porque es tu hijo. No dice lo hago porque soy muy bueno y a pesar de que no sea el hijo de la promesa, soy bueno con todo el mundo. No, lo hace porque es descendiente de Abraham. Pero esto nos enseña que el linaje prometido, la descendencia prometida, tiene una línea. Y yo quiero traer a nuestra memoria algo, amados hermanos. Desde el principio, y esto no lo puedes quitar de tu cabeza, Génesis trata de dos linajes. ¿Recuerdan? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Toda la historia que hemos visto, si no te has desconectado, si no te has perdido por el camino, va mostrando eso. Va mostrando familias que se rompen, un hijo, su nieto más bien, el hijo del hijo maldito por uno, otros siguen por ahí bien. Vas viendo siempre dos grupos, siempre dos grupos, siempre dos grupos, siempre dos grupos, siempre dos grupos. Y esto queda patente aquí. Dos grupos, el grupo que va a ser fiel a Dios y el grupo que no es fiel a Dios.
Pero cuando nosotros miramos Génesis, nosotros debemos recordar algo. La Biblia es parte de un todo. No es Génesis por un lado y el resto de libros por el otro. La Biblia es toda inspirada por Dios. Y Dios ha ido hablando a lo largo de la historia. Y hay un pasaje en Romanos que nos aclara bien quién pertenece a esa descendencia. ¿Por qué? Porque si todos aquellos que están en Abraham son bendecidos, ¿cómo sé yo que no me he hecho un análisis de sangre, que no he estudiado mi árbol genealógico hasta Abraham si soy descendiente de él? Porque entonces hay un percance. Si la fidelidad, la bendición de Dios, la redención, el pacto de Dios es para todos los que están en Abraham, oye, yo no me he hecho una analítica para saber si yo soy descendiente de Abraham. A lo mejor soy descendiente de Ismael y no provengo del linaje de Isaac. Entonces Pablo nos enseña que no podemos limitarnos a pensar en la sangre, que se trataba del hijo de la promesa. Y Pablo dice esto en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, considerados como descendientes. Si el plan de redención se tratara de un linaje sanguíneo, tú y yo probablemente lo tendríamos crudo, hermano. Lo tendríamos fatal, estaría muy difícil. Pero lo que Pablo está afirmando con esta palabra es que nunca se trató de sangre. Piensa que los escribas y fariseos muchas veces hablaban con el Señor Jesús y le decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. Pero ¿qué le decía el Señor Jesús a ellos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si Abraham fuese vuestro padre, las obras de vuestro padre haríais. Pero procuráis matarme. Entonces, ¿qué les está diciendo Abraham a ellos? No se trata por venir de esa tribu, de ese linaje, de esa sangre, que ya sois descendientes de Abraham. Y es aquí cuando Pablo dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios ni descendientes de Abraham, sino los de la fe. No es el linaje sanguíneo, sino la herencia espiritual la que nos introduce en el pueblo de Dios. El haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, el haber puesto toda nuestra fe y confianza en el Mesías, nos incluye en esa familia de Dios. Es por la fe en Cristo, ojo, no en Abraham, porque todas las promesas, dice Pablo, son en Cristo, sí y amén. Abraham solo apuntaba a algo mayor, que es Cristo. Entonces, nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Nosotros no tenemos que pensar en Isaac e Ismael, a pesar de que hoy no sé por qué tanto evangélico sigue con esa batalla. Yo no entiendo por qué tanto evangélico está mirando a la guerra de Israel y Palestina como si nuestros hermanos se estuvieran peleando. Y yo no entiendo por qué hoy muchos evangélicos son más fieles a una bandera con una estrella azul y blanca que a las propias escrituras. Cuidado, porque hasta de Israel gente se está haciendo un ídolo y está dejando la razón a un lado y mira este vídeo lo que han hecho. No, pero es todo porque se defienden. ¿Vale? Yo no voy a entrar en ese tema, nos vamos a pelear y no quiero. Yo tengo una postura muy firme en cuanto a lo que está pasando allí. Y la postura que tengo es que no estoy allí y que hablar de lo que me cuenta la tele, eso no sirve. Entonces cada uno con su conflicto. Y oro por la paz, no de los judíos, la paz del territorio, la paz de todos los que están allí, por que acabe el combate, porque no mueran más niños, pero sobre todo porque conozcan al Señor Jesucristo, porque ya lleven un kipá en la cabeza y recen mirando al muro. Si no creen en el Señor Jesús, arderán en el infierno como los impíos de esta calle. Porque no son los descendientes de la carne los que son hijos de Dios. Y además, ¿cómo sabes tú que son los descendientes de la carne? Pregúntale a cualquier persona de Israel, oiga, ¿a qué tribu pertenece? Te va a decir, pero si las tribus se reventaron por el camino, si hubo una separación, unas por aquí, otras por allá, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte desapareció, el reino del sur también. ¿Y de dónde vienes? Hoy nadie sabe de dónde viene.
Y cuando tú vas a Israel, hay judíos rusos, hay judíos etíopes, hay judíos... Porque hermano que han dado la vuelta y la gente sigue ahí. No, pero si son judíos, si se han circuncidado, si vienen de una... Hermano, abre tu mente, ve a la Escritura y recuérdate, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Porque por Isaac será llamada tu descendencia. Nosotros somos el pueblo de Dios y no hay que hacer un análisis sanguíneo. Porque la sangre que importa en esta historia es la sangre que nos redimió, la sangre del Señor Jesucristo y la fe que hemos puesto en Él. Y una vez estás en Él, estás en la familia de Dios. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre a no ser por mí. Porque a todos los que le recibieron le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es hijo de Dios alguien que rechaza al Mesías cuando el Señor Jesús dijo, quien no me quiere a mí, quien me niega a mí, niega al Padre que me envió? Si es que lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación en un kipá. No hay salvación en el muro de las lamentaciones. No hay salvación en un tercer templo. No hay salvación en nuevos sacrificios. No hay salvación en que se levante un nuevo sacerdocio. No hay salvación en celebrar la Pascua. Hay salvación en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el templo vivo. Es Emmanuel, la presencia de Dios con nosotros. ¿Cuándo entenderemos que los ojos no se ponen en un país? Se ponen en Jesús. Ni en Abraham, ni en Moisés, ni en David. Lee la Biblia, todo se trata de Él. Tras su resurrección se lo decía a sus discípulos, les hablaba desde la ley, los salmos y los profetas de todo lo que la Biblia decía sobre Él. Todo, Génesis era sobre Él. Cuando Génesis 3:15 dice, tú le herirás el calcañar, él pisará tu cabeza, se trataba de Él. Cuando en Génesis 1 leemos, hagamos, era Él. Lee Colosenses, por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, ¿quién? Jesús, todo se trata de Él. No apartes tu mirada. No apartes tu mirada, apaga un poco YouTube, las noticias, deja de ver tanta cosa rara en internet, ve a la Biblia y ve a Cristo, la Biblia y Cristo, la Biblia y Cristo, porque si no, no estarás firme en la fe. Él es el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús. Se trata de Él. Por favor, hermano, no quites tus ojos de Jesús. Eres un hijo de Dios por medio de la fe. No por medio de una iglesia, no por medio de una denominación, no por medio de nada más. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Él, en Cristo. Eso es la esencia que no podemos quitar de nuestro corazón. Miren ahora cómo sigue nuestra historia. Versículos 14 al 16. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, no, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. Así que Abraham le da un odre le da agua, le da pan para que siga el camino, y van andando por el desierto, pero a mitad del camino hay una cosa que se ve, vamos a morir, no hay escapatoria, esto en el desierto no va a servir. Así que, ¿qué decide hacer? Dejo al niño a un tiro de arco y me voy a cierta distancia porque no quiero el sufrimiento de ver morir a mi hijo. Voy a morir, mi hijo también, prefiero no verlo morir a él, va a ser demasiado dolor. Y esto nos enseña algo. Mira la situación que está viviendo ahora Agar. Ahora, te pregunto una cosa, ¿qué ha hecho Agar para vivir esa situación? Agar no ha hecho nada. Agar no se ha burlado de Isaac. Agar cambió y se sometió a Sara, ya no se está burlando de Sara. El texto no dice que se esté portando mal con Sara. Pero Agar ha sido mandada al desierto con la triste realidad de que posiblemente en su mente va a ver morir a su hijo. Y eso me enseña otra cosa.
Solo hay un motivo por el cual hay problemas en este mundo, en nuestra vida y en todas las vidas. Y es el pecado. Pero no siempre el nuestro. Una niña que fue abusada por un hombre va a estar traumatizada toda la vida. La han desgarrado, la han destrozado, han herido su infancia y le han marcado para toda su existencia. ¿Lo hizo ella? No, pero es el pecado. Un hombre que adultera y traiciona a su esposa y rompe su familia, abandona a sus hijos. ¿La mujer lo engañó? No. ¿La mujer lo trató mal? No. ¿Los hijos le hicieron algo? No. El hombre se encaprichó con otra y se fue y abandonó a su familia. Pero esa familia va a sufrir. Esos hijos van a sufrir. Esa mujer va a sufrir. Pero no por su pecado. En esa ocasión, todos pecamos. Pero lo que quiero decir es que en este mundo, cuando te paras a analizar cualquier problema y sufrimiento, o es tu pecado o el de otros, pero siempre es el pecado. Agar ahora está sufriendo, pero no por su pecado. Quizá en la primera vez que se la mandó al desierto, sí, ¿no? Porque dice que se portó con arrogancia, se portó mal con su señora, la miraba con soberbia, y se lo buscó que se enfadara Sara. Pero ahora no. En una ocasión quizá pagó sus propios actos, en esta ocasión no. Ya sea por tus pecados o por los pecados de otro, todo problema que hay en nuestra vida tiene que ver con el pecado. ¿Sabes por qué en la eternidad seremos tan felices? No es solo porque está Cristo, porque Cristo está aquí con nosotros. Hay gente que me dice, estaremos felices porque estaremos con Cristo. Yo ya estoy con Él. Pero estaremos con Él sin pecado. ¿Qué es lo que lastima tu relación con Dios? Hasta hoy es solo una cosa. ¿Qué enfría tu relación con Dios? ¿Qué hace que a veces descuides tu vida de oración? ¿Qué hace que a veces no estés tan firme en la fe? Es tu pecado. Lo que todavía impide que tengas una relación perfecta con tu Padre que está en los cielos es todavía lo mismo que te separó de Él al principio. Ya habéis sido reconciliados, pero la relación no será perfecta hasta la gloria, porque cuando no haya pecado ya no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más duelo, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, y ahí nos recuerda de dónde viene. Todo viene del mismo lugar, todo viene del pecado. Pero Dios le había dicho a Abraham que no se preocupe y aparece nuevamente en escena. El Dios que se preocupa de los afligidos. Y en Génesis 21:17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Hermano, una de las frases, de las palabras que aparecen más en la Escritura, y casualmente en esta ocasión no es a un Josué, a un hijo de Dios firme, un guerrero, sino a Agar. Es no temas. No temas. ¿Tú sabes cuántas veces en la Biblia está esa frase? No temas, no temas. Yo no entiendo cómo muchas veces trasnochamos, perdemos el sueño, vivimos con afán, cuando la Biblia constantemente nos dice que el Todopoderoso no quiere que temamos. No quiere que tengamos temor. La última vez que yo estaba angustiado por algo, pedí perdón a Dios. Y tú dirás, pero pedir perdón a Dios porque estás angustiado, eso no es pecado. Sí lo es. Dudé de Él. Simplemente lo entendí así. Dudé de Él. Cuando al día siguiente fui a tener mi tiempo de oración, lo primero que hice de rodillas, Señor, he pecado contra ti. Y no confesé algo inmoral, y no confesé que no creí en Él. Que pasé la noche en vilo, que pasé angustiado, que mi cabeza iba a mil porque no creía en Él. Porque Él me había dicho, soy soberano, controlo todo, no se cae un pajarillo sin que yo lo permita, tengo contados los pelos de tu cabeza, ¿qué haces sin dormir? Y no creí. No creí, veía mi vida descontrolada, todo fuera de control, las cosas se me iban de las manos y por un momento se me olvidó que Él es soberano. Y sí, le pedí perdón, porque en el fondo es uno de los peores pecados en mi vida, la incredulidad a veces. No la incredulidad de no creo en Dios abiertamente, no soy un apóstata. La incredulidad de que hay momentos en los que mi fe flaquea.
en los que lo miro y digo, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero me tambaleo. Y eso es para pedir perdón. No humanices y no suavices tu incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es grave, hermano. La incredulidad no... bueno, no he matado, no he robado, no soy un inmoral, es solo que me ha invadido la incredulidad. Eso es grave. La incredulidad tiene 1 millón de ateos ahí fuera. La incredulidad es grave, es poner en duda a Dios, es poner en duda al Creador, es grave. Tú tienes que tener fe. Tú tienes que tener fe, confiar en sus promesas, creer en su palabra y no poner en duda ninguna de las garantías que Él te da en la Escritura. Tenemos un Dios en el que se puede confiar y en este pasaje además te muestra que tenemos un Dios que cuida de los afligidos. Tenemos el Dios de los que sufren. El Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Mira, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Algo que deja claro la Escritura es que Dios parece que tiene un peso en su corazón especial. Y sé que Dios es espíritu, hablo corazón para que me entiendan. Tiene un peso especial por el que sufre. Por eso vas a ver muchas veces a Dios llamándose el padre de los huérfanos, el esposo de las viudas, el que vela por el menesteroso. Es más, cuando Dios redacta su ley es, cuidad a las viudas, cuidad a los huérfanos, cuidad al desamparado. Es como, vosotros os podéis apañar, pero esa gente necesita atención. Y hermano, es cierto, no todo el mundo en esta vida se puede valer por sí mismo. Hay gente que depende de nosotros. No, todo el mundo se vale por sí mismo. No, hay gente que nos necesita. Si no, Dios diría que la viuda se espabile, que el huérfano se ponga a trabajar y que el menesteroso ande y trabaje. No, hay momentos duros en la vida que debemos cuidar del que no puede cuidar de sí mismo. Y hay una población, mira qué curioso, porque esto es fácil. Hay una población más necesitada, huérfanos, que no tienen padres que los sustenten, que no tienen padres que velen por ellos, que no tienen padres que los alimenten, que los eduquen. Viudas, más en ese tiempo. Yo sé que nuestro tiempo cambió un poco, porque hay una pensión, ¿no? Hay una paga de viudedad, hay una ayuda del gobierno, pero en aquel tiempo no. Por eso parte del diezmo, que era el sistema tributario de Israel, se dedicaba a las viudas. Por eso que ves en el libro de Hechos. ¿Qué pasó en Hechos 6? Estaban un poquito molestos porque las viudas de los helenistas estaban desatendidas. Y se dice, no tenemos que atender las mesas, nosotros no, elegid unos hombres. ¿Qué era atender las mesas? Velar por las viudas de la congregación. Por eso en las cartas pastorales de Pablo dice, la viuda que sea de tal año así podrá ser puesta en la lista. ¿Qué lista? La viuda que tiene que ser cuidada de la iglesia. Una iglesia que solo quiere doctrina, pero no tiene la compasión de entender que hay gente de la iglesia que depende del cuidado de la iglesia, tiene un fallo. Ser creyente no es solo saber teología, es vivir la teología. Y la teología afirma que hay personas que debemos cuidar. No debemos ser necios, no debemos dejar la cabeza a un lado e ir desparramando nuestro dinero. Hay mucho aprovechado, hay mucho vago, el que no trabaje, que no coma, pero hay una diferencia entre el vago y el necesitado. Debemos orar, discernir, pero cuidado con nuestro corazón, que muchas veces pone el pretexto de en qué se lo gastará, vete a saber tú, para no ayudar. Cuidado porque muchas veces nuestro corazón es engañoso y buscará algo para tener una excusa. Pues busca una solución. Es que si le doy dinero no sé en qué se lo gasta. Pues cómprale la comida, así ya sabes que es comida, no creo que vaya a hacer un mercadillo de latas de atún. Te quedas más tranquilo. Hay maneras de ayudar, cuando uno quiere ayudar. Al final nuestro corazón es el mayor de los problemas. Pero de todos los sufrimientos que hay, el de Agar, el de Ismael, el de las viudas, el de los huérfanos, el de los menesterosos, ¿sabes cuál es el sufrimiento más importante? Es el que aparece en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Sabes? Esa bienaventuranza no habla bienaventurado de los que lloran porque tienen hambre. Bienaventurados los que lloran
porque no tienen dinero. Bienaventurados los que lloran porque están enfermos. No, bienaventurados los que lloran por sus pecados, porque recibirán consolación. ¿Sabes cuál es el dolor más grande, el más importante y el más necesario? El dolor por el pecado. Porque ¿qué pasa si Agar e Ismael lloran y Dios les hace una gran nación, les da casas, les da dinero, les da comida? Al infierno con carros y caballos. ¿Qué pasa si un enfermo llora a Dios y Dios le cura el cáncer? Al infierno sano. Por eso ves a Jesús en alguna ocasión encontrándose con un necesitado, enfermo, paralítico, y que lo primero que Jesús dice es: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? A mí me han traído aquí por las piernas. A mí me han traído aquí para mi milagro. ¿Y mi milagro? ¿Creéis que es más fácil decirle a alguien anda que perdonar sus pecados? Levanta, anda. ¿Qué nos enseña Jesús ahí? Que lo más importante en la vida no es andar, no es ver, no es oír, no es poder hablar, no es tener comida, coches, casa. Porque eso es bueno. Y obviamente una vida de alguien que no anda, que tiene una discapacidad visual, es más complicada. Pero que el mayor regalo que podemos recibir, el mayor milagro, se llama el nuevo nacimiento. Cuando una persona enfrenta el cáncer y la iglesia entera ora para que esa persona se cure y celebramos su cura, está bien, pero queda un regustillo amargo. Siguió rechazando a Jesús hasta el final. Y quizá viva unos años más, pero arderá en el infierno. No hay consuelo del todo para el creyente, ¿verdad? Para el mundo sí, un milagro, o la mano de los médicos, o qué maravilla, pero para el creyente falta algo. Si no hay salvación, eso no basta, eso no es suficiente. Padres, no debe ser suficiente para vosotros ver a vuestros hijos bien si no los veis salvos. No debe ser bueno para nosotros ver a los que amamos bien si no los vemos salvos. Necesitamos que nuestra familia llore y sufra. No por comida, no por dinero, por sus pecados. Porque cuando lloren y sufran por sus pecados, Dios promete perdón y salvación. Tenemos que orar para que nuestra familia se rompa por sus pecados y corra a Cristo para salvación. Entonces no nos importará mucho si tienen para comer un chuletón o arroz. Celebraremos mucho porque son salvos, ¿verdad? Avanzamos con el final de nuestro texto de hoy, los versículos 18 al 21, que dice así: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Casualidad, ¿de dónde serían uno de los mayores enemigos que oprimieron, esclavizaron, incluso persiguieron hasta la muerte casi a el pueblo de Dios cuando fue llevado a Egipto? Dos linajes que no se llevan bien. Dos linajes que no caminan de la mano, así como tú y yo no caminamos con el mundo de la mano. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque ellos son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Ellos son luz, ellos son tinieblas, nosotros luz. Ellos están muertos, nosotros vivos. No, hermanos, no somos igual, somos diferentes. Pero algo que vemos aquí es que Dios reafirma sus promesas, porque Dios ya hizo una promesa previa parecida. En Génesis 17, del 18 al 21 también dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti, pero Dios dijo: no,
sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces Dios afirma y promete ya previamente que iba a hacer una gran nación con Ismael. Y ahora lo reafirma nuevamente a Agar. Trae agua en el desierto para que vivan y promete que será una nación grande. Y ya nos dice qué nación es y hacia dónde apunta, porque empiezan a emparejarse con una mujer de la tierra de Egipto. Todo este problemón empezó ¿con qué? Con una pelea entre hermanos. Un hermano que se burlaba de otro hermano. Déjenme terminar con esto, porque esto me recordó a la serie de Gálatas que vimos. Porque justo de esta escena, Pablo hace una ilustración, una alegoría en Gálatas capítulo 4. En el versículo 23 Pablo dice: pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Versículos 28 y 29. Y vosotros, hermanos, como Isaac, ¿veis? Vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. ¿Y qué es esa persecución de la que habla ahí? Es la escena que hemos visto. Lo llama Pablo persecución. El que nació según la carne, Ismael, persiguió a Isaac, al que nació según el Espíritu. ¿De qué escena está hablando? Del momento que hemos leído hoy, de la burla. Pero Pablo lo utiliza para decir, así también sucede ahora. Versículo 31 de Gálatas 4, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Así que Pablo nos anticipa algo. Si el hijo de la carne persiguió al hijo de la promesa, se metió con él, se burló de él, también hoy pasa lo mismo. Lo podemos ver de dos maneras. En primer lugar, Pablo aquí trata de los judaizantes. Y Pablo está insistiendo que los judaizantes están diciendo, hay que hacer esto, hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley. Y de alguna manera Pablo dice, así hoy pasa lo mismo. Quieren meternos la ley a la fuerza, quieren meternos las obras de la carne a la fuerza cuando nosotros somos hijos de la promesa. Hermano, huye del falso evangelio de las obras, huye del falso evangelio de la carne, huye del falso evangelio católico romano, por ejemplo, que te dice que para ser salvos se necesitan fe más obras. No, a la luz de la Biblia la fe sin obras está muerta, pero en el sentido de que las obras son el resultado de la fe, no algo a que sumar a la fe. Porque según la Biblia, tus mejores obras y las mías no pasan de trapos de inmundicia delante del santo Dios. Nuestras buenas obras tienen que ser consecuencia de una fe verdadera en Cristo. Pero por otro lado, así como Ismael se burló de Isaac, así como el de la carne se burló de la promesa, no descartemos que en nuestro tiempo el mundo se burle del pueblo de Dios. Porque también va a pasar. El mundo, la carne, las obras del hombre se van a seguir levantando contra los hijos de la promesa. Pero la mayor persecución, la mayor burla y el mayor odio no fue el de Ismael contra Isaac. Fue el que describe Isaías 53, versículos 3 al 5 y termino. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermano, tú estás aquí no porque Ismael se burló de Isaac. Tú estás aquí porque los hombres se burlaron de Jesús, lo clavaron en la cruz y bajo el plan predeterminado por Dios ha sido alcanzado por su gracia.
Tú no estás aquí por lo que Ismael le hizo a Isaac. Tú estás aquí por lo que le hicieron a Jesús en aquella cruz donde derramó su sangre para pagar por nuestras iniquidades. Porque Abraham no pagó por nosotros, Isaac no pagó por nosotros, Jacob no pagó por nosotros, David no pagó por nosotros. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él pagó por nosotros. Y de una burla y un desprecio nació nuestra redención. Porque aunque los hombres son responsables, Dios es soberano. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, las consecuencias del pecado, pero también por recordarnos, Señor, cómo tú puedes usar todo para cumplir tus perfectos planes y propósitos. Gracias por recordarnos que somos hijos tuyos por medio de la fe en Cristo, que nuestra descendencia en Abraham no es por la carne, sino por la fe. Y gracias también por recordarnos, Señor, que todo lo que tenemos hoy en ti se lo debemos a Cristo, a la obra en aquella cruz, en el Calvario, donde murió por nuestras iniquidades, donde pagó por nuestros pecados. Señor, gracias por esa preciosa sangre. Y gracias por permitirnos leer Génesis como debemos leerlo, con los ojos puestos en el Señor Jesús. Señor, no permitas que leamos ningún pasaje de la Biblia sin meditar en nuestro Señor Jesucristo, porque todo se trata y apunta hacia Él. Señor, que esta palabra, quizá expuesta con debilidad humana, con torpeza, pero que sea llevada al corazón por tu Espíritu y que dé fruto en la vida de nuestra iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.